Buenos días para todos los asistentes del taller. Este taller que estamos realizando el día de hoy con la profesora Valentina Haas Prieto es un taller de la mentoría como oportunidad de trabajo colaborativo en tiempos desafiantes. La profe Valentina nos acompaña desde la Escuela de Pedagogía Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Viña del Mar, Chile. Entonces le damos la bienvenida a la profe. Muy buenos días para cada uno y cada una. En esta oportunidad, siguiendo con la línea del tema de la mentoría, nos vamos a enfocar más particularmente en un aspecto que viene a ser medular de la misma, que tiene que ver con la reflexión. Para ello voy a empezar a compartir pantalla para poder ir hablando de lo que vamos a ir desarrollando. ¿La ven? Sí, señora, sí se ve. Perfecto. Entonces, hoy día nos vamos a centrar en la reflexión, pero la reflexión desde el punto de la mentoría, entendiendo y tratando de profundizar en qué importancia tiene la reflexión dentro de las instancias de mentoría y dentro de lo que la mentoría misma se propone. Entonces, para comenzar, vamos a plantearnos y vamos a analizar el tema de la reflexión. Cuando uno habla de reflexión, ¿con qué lo vinculamos? ¿Con qué elementos se relaciona la reflexión? ¿Qué me podrían compartir ustedes? Cuando les dicen reflexión, ¿hay alguna idea o alguna acción con el cual ustedes lo vinculen? Profe, quizás con el pensamiento, Muy con hacer bien. consciente las acciones y pensar o analizar alrededor de ellas. Pero muy bien, muy bien. Entonces, el pensamiento, el tema también de mirar las acciones. Tal como se ha dicho, y en virtud de lo que podemos ver en esta word cloud, en esta nube de conceptos, efectivamente hablar de reflexión está muy vinculado con aquellos aspectos sobre los cuales tenemos ciertas dudas, aquellos aspectos que no logramos entender, que de alguna manera nos inquietan, que de alguna manera efectivamente nos dejan pensando o nos predisponen a tratar de profundizar en ellos. Y la reflexión va a venir a ser justamente la respuesta, ese clic que hacemos cuando esa acción o esa inquietud se junta, se complementa con el conocimiento y viene a tener una respuesta. Tal como ahí lo vemos, la reflexión tiene que ver con interrogantes, tiene que ver con aspectos que tal vez se nos plantean que no nos resultaron o fueron distintos, o de alguna manera necesitamos ver cómo actuar de otra manera o cómo actuar tal vez de distintas formas a las que ya hemos hecho. Está muy vinculado con preguntas a las cuales buscamos una respuesta. Por otro lado, también un contraste entre lo que ha pasado, lo que sucedió y lo que debiera haber pasado, lo que quisiéramos que hubiese sucedido. Por eso también, cuando hablamos de reflexión, tiene mucho que ver con un saber. Y esto tiene que ver con una díada que se da entre reflexión y acción, reflexión y práctica. Para poder ahondar en el saber pedagógico vinculado a la práctica, es muy importante la reflexión, pues es de esa manera como nosotros vamos a ir construyendo un saber pedagógico y vamos a ir avanzando y mejorando en nuestro quehacer. Entonces esto se constituye en un saber muy importante, en una competencia. Hoy día hablar de un profesional de la educación significa alguien que tiene considerado la reflexión como un ser y parte de un quehacer docente. Es decir, es algo que es sistemático, propio de mi hábitus. ¿Por qué? Justamente por lo que decíamos, por el tema del rigor y el tema de poder ir mejorando en la práctica y ir viendo todas aquellas situaciones que ameritan nuevas respuestas, nuevas perspectivas. Entonces vamos a ver qué es la reflexión. Una de las primeras preguntas podría ser: ¿por qué reflexionar con el mentorado, con esa
persona que estamos acompañando en la mentoría. ¿Por qué? ¿Para qué reflexionar con él o con ella? ¿Qué es lo que me va a significar esta reflexión? Y para eso vamos a ir viendo algunos elementos fundamentales que implica la reflexión. La reflexión es una situación que no nos deja seguir igual, que nos propulsa, que nos impulsa a la mejora. Y eso es un elemento muy, muy importante en la docencia, particularmente desde la visión de Freire y de tantos otros, en el sentido, Marcelo y Valiant también lo señalan, que siempre nosotros como educadores tenemos que estar en una permanente mejora. Debemos ser siempre aprendices y eso significa que nuestro conocimiento, nuestra capacitación y nuestro mejoramiento debe ser una tarea permanente. Vamos viendo lo que nos comparte respecto a los aportes de la reflexión. Primero, esta implica un cuestionamiento y estudio permanente. Dicho en términos muy simples, es ese qué y por qué y para qué de lo que estoy haciendo. Tener siempre las respuestas, que cada una de mis acciones esté respaldada porque sé efectivamente por qué lo estoy haciendo de esa u otra manera. Si esto lo llevamos a los profesores en formación o incluso a un profesor Nobel, es un aspecto fundamental, porque muchas veces podemos ver estrategias, podemos bajarlas de internet, podemos ver una planificación, pero lo importante es que yo como profesional de la educación tenga claro por qué estoy favoreciendo ello, por qué elegí eso, qué virtud o qué relación y coherencia tiene entre ese planteamiento y mis alumnos, su realidad, sus necesidades, sus motivaciones. Por tanto, esta reflexión me permite siempre estarme cuestionando en aras de tener la certeza de que lo que estoy aplicando, lo que estoy propiciando, sea lo más adecuado y que efectivamente tenga un fundamento pedagógico, didáctico, disciplinar por detrás. Por otra parte, es crear conocimiento pedagógico. Sabemos que el profesor y la profesora en formación o el profesor Nobel, dado el escenario donde estemos pensando la mentoría, es alguien que todavía tiene un montón de preguntas que tienen que ver con esta brecha que se produce desde su formación inicial docente y lo que es la tarea de enseñar, particularmente en los elementos más prácticos, contextualizados. Entonces, esa persona necesita ir amoldando, dándole forma y sentido a ese saber docente. Y para eso es fundamental que con su conocimiento práctico, su relación con la realidad, todo lo que va a pasar en los contextos de práctica, ese saber se vaya transformando y se vaya nutriendo como un saber pedagógico, que también se evidencie en nuevos repertorios de actuación profesional. Es decir, en términos simples, que ese profesor o profesora en formación, cada vez que está realizando algo, pueda ir creando y pueda ir creciendo en lo que sabe respecto a un saber pedagógico propio. Saber cómo se adecúan ciertos contenidos, ciertas estrategias, dependiendo de la edad. Cuando los alumnos efectivamente están motivados. De qué manera puedo ir mediando cuando tal vez el procedimiento no fue el más adecuado, no ha sido claro, o cuando el clima puede tensarse por alguna situación emergente. Todo ello es fundamental y un gran piso para ir construyendo a partir de la reflexión este saber que tanto nos va a dotar de nuevas competencias y va a ir fortaleciendo las que ya tenemos. Otro aspecto es enfrentar proactivamente las dificultades. ¿Qué significa? Desde el punto de vista de la docencia, dificultades van a haber muchas, desafíos por montones y muy diversos. Lo importante es no preocuparnos, sino ocuparnos, ver de qué manera podemos ir buscando alternativas o otras alternativas para enfrentarlo siempre desde una perspectiva formativa. ¿Qué es lo que nos va a permitir eso? La reflexión. Ver qué hice, cómo lo hice, qué pude haber hecho de manera diferente o cómo pude haber alcanzado los resultados tal vez de una manera más conciliadora.
muchas preguntas que nos pueden llevar a una mejora permanente. Asumir, por otro lado, la docencia como un desafío permanente de mejora, entendiendo con humildad y con un gran crecimiento interior que como profesores nunca vamos a llegar a la perfección, sino por el contrario, que estamos en el desafío permanente de ir fortaleciendo y creciendo lo cual hacemos. Lo cual es maravilloso, pues nos permite también mantener la vocación y mantener la pasión tremendamente activada y permanente. Otros elementos es validar nuestros conocimientos en pro de la mejora. Si nosotros pensamos en un profesor en formación o esa profesora en formación va a tener muchas inquietudes y es muy bueno y es muy válido y se espera que las tenga. Entonces, reflexionando va a poder ir entendiendo los caminos que hay y qué conlleva cada uno de esos caminos. Y eso va a permitir, a su vez, que vaya validando sus propias estrategias, sus propias respuestas. Un gran error cuando uno participa de un tema de mentoría es dar respuestas. ¿Por qué? Porque cuando yo doy respuestas, lo que estoy favoreciendo es que el otro se vuelva muy dependiente y solo con ello voy alimentando una baja autoestima, una dependencia y una sensación de que siempre tengo que estar con otro para actuar bien, que necesito esa receta. Pues eso no es así. Un docente tiene que ser un profesional autónomo, que se sienta competente, que tenga una buena autoestima personal y profesional. Y para eso la mejor manera es que valide y se dé cuenta de su propio sentido de autoeficacia. Es decir, no necesito que me den una receta, pues yo mismo o yo misma puedo ver las formas de acceder a las respuestas que necesito. Y eso es sumamente importante, porque si no trabajamos desde ese sentido profesionalmente, no estamos habilitando al otro, lo estamos en el fondo acotando y lo estamos haciendo ser una persona que siempre va a buscar una respuesta en el otro. Y eso no es bueno desde el punto de vista de un desarrollo personal. Asumir de manera rigurosa el quehacer docente. ¿A qué nos referimos con este punto? Que efectivamente la tarea de enseñar en pro de aprendizaje de calidad y para todos es una tarea compleja, es una tarea que debe asumirse con rigurosidad y para ello debo estar siempre viendo qué es lo que hice, qué estuvo muy bien, qué pude haber hecho distinto y tal vez qué podría hacer mejor en una próxima oportunidad. Ese tipo de preguntas para alguien que se está formando son preguntas tremendamente valiosas, porque son preguntas que le van a ir permitiendo mirar su propio actuar, mirar cómo es como profesor o profesora, qué tipo de estrategia favorece y al mismo tiempo encontrar si hay algunos elementos reiterativos de los cuales debiera hacerse cargo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, queridos colegas? No, señora, todo va bien hasta el momento. Sí. Tiene la reflexión. Primero, desde la misma perspectiva de Sean, un gran estudioso del tema de la reflexión, nos indica que tiene que ver esta reflexión con analizar el qué, el por qué y para qué de la acción y sobre la acción docente. Es decir, aprender a reflexionar sobre lo que hacemos y cuándo lo estamos haciendo. Eso es un elemento tremendamente importante, porque no es necesario que esperemos a que todo haya transcurrido para mirarlo hacia atrás, sino también tenemos la oportunidad, en la medida que vamos viendo lo que está pasando en el aula, y para el profesor Nobel eso es muy importante que aprenda a ir mirando, analizando ciertos elementos que pueden no estar siendo los que yo requiero o los más óptimos y empezar a hacer cambios sobre la acción. Pero eso solo se logra mediante la reflexión, es decir, que lo que está pasando a mi alrededor yo no sea un agente prácticamente insensible, sino tengo que tener muy bien puesto todo lo que son mis sentidos, mis pensamientos, mi análisis para ir viendo justamente lo que está pasando. Luego, desde la perspectiva de Zeiner,
estamos hablando que desarrollar la capacidad de reflexión como herramienta para repensar su propia enseñanza, su propio crecimiento personal y el desarrollo profesional. Aquí hay un elemento tremendamente potente, porque cuando estamos hablando de reflexión, tiene que ver con siempre puesto en la mejora, pero no solamente una mejora de la enseñanza, sino una mejora que conlleva el desarrollo profesional, por un lado, muy de la mano del desarrollo personal. ¿Qué mejor regalo para un profesor y una profesora que se está formando que a través de la reflexión ir sintiendo que está creciendo, no solamente como educador, sino también está creciendo como ser humano, especialmente porque nosotros, a partir de lo que somos, es como educamos. Entonces, eso es un elemento de mucha riqueza recíproca. Por otra parte, también de Tesanos nos habla de que es fundamental la reflexión, y ya había sido mencionado, para construir saber pedagógico sobre la base de la reflexión. La verdad que no hay otra manera de construir saber pedagógico, pues es justamente la conexión, la activación de la reflexión en virtud de la práctica la que me va a permitir ir construyendo este saber pedagógico, que tiene que ver cómo yo movilizo los distintos saberes docentes vinculados con la práctica y llego a un nuevo saber que es mío, que tiene que ver con la explicación que yo le voy dando a cada uno de los escenarios, a cada una de las circunstancias, a cada una de las instancias de aprendizaje, y voy aprendiendo cómo actuar en pro de ellos. Siempre claramente en la mejora y siempre pensando en la mejor oportunidad de aprendizaje integral para mis alumnos y alumnas. Desde otra perspectiva, Nieva Chávez y Martínez Chacón hablan que esto de la reflexión se vincula con la reciprocidad, también había sido mencionado, entre reflexión y práctica, como motor del quehacer y la mejora docente. Muy desde la línea de lo que decíamos desde Tesano y desde el mismo Seigner, y por qué no lo que señala John. Es decir, cada vez que estamos activando o estamos potenciando la reflexión con la práctica con la reflexión, estamos creciendo, y ese es el gran motor que nos permite siempre ir avanzando y que la práctica se constituya en una gran instancia de aprendizaje. Pero insisto, no es la práctica por sí sola, es la práctica potenciada a través de la reflexión. Un nuevo elemento lo plantea Correa y Gervais, que han trabajado muy profundamente todos los aspectos desde la práctica, es incorporar la reflexión, lo señalan como una gran influencia positiva sobre los procesos de desarrollo profesional y de inserción profesional. Aquí tenemos cómo nos plantean y lo circunscriben a que esta reflexión es tremendamente importante cuando yo estoy con un profesor en formación, por un lado, por todo lo que ese proceso significa y todo lo que yo movilizo en él, y por otro lado, también desde la mentoría en la inserción, es decir, la mentoría de Nobles, en la cual son otras las interrogantes, pero al mismo tiempo también se están viviendo bastantes desafíos. La reflexión va a ser muy importante en uno, muy importante en otro, porque efectivamente me permite enfrentar proactivamente cada una de las problemáticas y de las situaciones que pueden ser justamente foco de preocupación y ocupación de los educadores y las educadoras. Un último elemento también desde los mismos autores señala que el saber profesional evoluciona en cuanto actuamos y reflexionamos en función de las particularidades del contexto en el que estamos, movilizando y adaptando los saberes teóricos. Ya nosotros tuvimos la oportunidad en la sesión anterior, cuando nos reunimos, de hablar que cuando estamos hablando de los saberes es como este gran bloque de mármol. El mármol es hermoso, pero el mármol en un bloque necesita para cada una de las realidades ser esculpido, y eso significa darle una forma, porque ese bloque no va a ser adecuado para todas las realidades. Entonces, lo importante es cómo le voy dando forma para que ese saber teórico, que de repente puede ser muy estructurado, pase a ser un saber contextualizado y situado para cierta realidad.
Y eso es fundamental, porque cada una de las realidades que vamos a estar viviendo nos exige situaciones de aprendizaje diferentes, situaciones que deben ser adecuadas. Y de ahí nuevamente va a ser muy importante la reflexión que como mentores estemos favoreciendo en los profesores. Entonces, desde lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué podrían ustedes indicar por qué es importante que el mentor trabaje la reflexión con el profesor en formación? ¿Qué me podrían compartir al respecto? ¿En qué le ayuda que la reflexión sea parte de la mentoría? Es decir, que este mentor o mentora se ocupe y propicie instancias de reflexión con la persona que está acompañando. Bueno, yo creo que independientemente de la reflexión en el caso particular de la mentoría, en cada aspecto de nuestra vida es importante reflexionar, importante en cada paso, digamos, como hacer este autoexamen, digámoslo así, decir, bueno, realicé este proceso, ¿cómo va? Pero en el caso de la mentoría es muy importante porque ya lo mencionaba y en este proceso de reflexionar durante la mentoría de pronto nos hace mirar algunos aspectos en los cuales, digamos, hemos tenido alguna falencia, en los cuales podemos mejorar, también nos ayuda a nosotros a tener como esa autonomía, a irnos construyendo como esta propia forma como de ser de nosotros. O sea, el reflexionar tiene muchas cosas importantes en este proceso de la mentoría y pues tener a alguien que nos acompañe y que tenga experiencia ya como docente es aún mejor. Muy bien, muy interesante, Vanessa, porque efectivamente uno de los elementos fundamentales en el rol del mentor tiene que ver con, también lo señalábamos, esto de visibilizar lo invisible. Es decir, cuando yo estoy con el profesor en formación o incluso con el profesor o la profesora Nobel, es hacerle preguntas que lo lleven a reflexionar. A ver, ¿por qué tomaste la decisión de esa estrategia? ¿De qué manera sientes tú, por ejemplo, que la motivación fue variando? ¿Hubo algún cambio? ¿Por qué? ¿Qué crees que han sido los elementos más importantes que lograste? Porque también es importante que nosotros seamos un gran favorecedor de el reconocimiento del propio profesor o profesora en formación de que valide sus propias competencias y sus aciertos. Es decir, no hay mejora que se pueda sostener solamente si hablamos de desafío. Yo debo ser y reconocer todo aquello que estoy haciendo muy bien y que puede haber sido muy importante para mantenerlo. A veces, si eso no se habla, podría en el fondo no necesariamente ser supuesto como el otro como algo bueno. Y por eso también es importante ser enfático en aquellos elementos. Por tanto, en la mentoría es visibilizar, es decir, excelente Yesenia, excelente Audrey, porque me encantó la manera en la cual te acercaste a los alumnos. Mira cómo convocaste. ¿Por qué te fuiste atrás y conversaste con uno? Bueno, porque lo vi que estaba poco atento. Perfecto. Esos elementos son centrales, porque tú estás mostrando con ellos que para ti todos los alumnos son importantes. ¿Qué podrías haber hecho diferente? Todos esos elementos van a ser centrales en una mentoría, especialmente si estamos hablando de una mentoría que ayude a ese crecimiento profesional. Muchas gracias por esos aportes. Entonces, vamos a ver cuáles son los aportes de la reflexión a la mentoría, lo cual a través de lo que nos compartió Vanessa ya algo se señalaron. Primero, es sumamente importante la conexión teoría-práctica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos mucha teoría, pero la práctica es una situación muy distinta. En el fondo es como que si hubiese un zapato único y resulta que ese zapato se lo queremos poner a todos los niños, las niñas y los jóvenes. No puede ser, porque todos tenemos los pies distintos, algunos más largos, distintos números, tamaños, la forma, etc. Y eso es un aspecto sumamente importante que poder entender. De hecho, cuando alguien está en este proceso, en este tránsito a ser profesor, justamente sabe mucho de teoría, pero su gran desafío es cómo esa teoría la lleva a la práctica,
porque puede ser que yo tenga súper escrito todo el procedimiento para trabajar, por ejemplo, trabajar lo que significa la multiplicación, la suma, álgebra, etcétera, y lo llevo a la práctica y no resulta. ¿Por qué si la teoría lo dijo? Seguramente es porque hay algún elemento desde la práctica, desde la particularidad de esos alumnos que yo no consideré. Por tanto, eso de hacerlo súper evidente va a ser importante. Y ahí nuevamente van a resaltar las preguntas. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué agruparlos así? ¿Por qué escribiste, como lo está haciendo la profesora, los procedimientos? ¿Por qué era importante escribirlo? ¿Qué estás favoreciendo con ellos? ¿Por qué en este te demoraste más? Ah, porque ese no era un conocimiento previo y lo fuiste tratando de fortalecer. Ya, perfecto. Todos esos elementos son muy, muy importantes. Luego, muy ligado al anterior, la contextualización de estrategias. No existe una estrategia maestra universal. Las estrategias tienen que ver con cada uno. Incluso yo podría tener 2 hermanos mellizos y la estrategia no la reciben ni la viven igual los dos, porque tienen historias diferentes, porque tienen formas de aprender diferentes. Por tanto, también hay una contextualización desde el grupo etario, desde las motivaciones, desde sus conocimientos previos, desde cómo han estado acostumbrados a trabajar. Al respecto, un ejemplo. Si nosotros nos centramos y pensamos en este minuto desde la virtualidad, yo, por ejemplo, podría decir, claro, estoy haciendo clases virtuales ahora con los alumnos, que es prácticamente una situación y una realidad urbe-torbe. Pero, ¿qué pasaría si hay niños que jamás estuvieron en un computador y yo les digo, ya niños, ahora ustedes me van a hacer una cápsula o me van a hacer una infografía? Hay un montón de programas y las pueden hacer lindas, lindas. ¿Puedo pedirle eso a un niño que ni siquiera sabe cómo trabajar en un computador porque no tuvo la particularidad ni la oportunidad? No puedo, porque eso tiene que ver también con lo que hemos propiciado. Hay que alfabetizar. Alfabetización digital, de la misma manera que hay que hacer alfabetización emocional. Es decir, todo tiene, yo no puedo pedir algo que los niños no han sido, los alumnos, preparados para ello. Y eso también va a tener que ver con cómo presento la estrategia, cómo la voy modelando, cómo la voy andamiando, cómo voy justamente trabajando las intervenciones, interacciones con ellos en pro de lo que efectivamente se requiere para que para los alumnos tenga sentido. Otro elemento importante de la reflexión es la creación de repertorios de actuación profesional, también que está muy desde la perspectiva de los 2 elementos anteriores. Cuando yo estoy hablando de estos repertorios de actuación profesional, tiene que ver con ese conocimiento que yo voy adquiriendo y que me permite de pronto, por ejemplo, mirar a mis alumnos y tener súper claro, sin mediar ningún diálogo, cuando no me están entendiendo. O, por ejemplo, cuando están preocupados de otra cosa, o cuando su atención ya se disipó, o cuando hay alguno que está triste. Y efectivamente, eso es un elemento que yo ya tengo dentro de mi propio libro y que sé, ya, cuando están desmotivados, hacer porque lo he probado, no porque lo bajé de internet, porque lo he probado. Ya sé, por ejemplo, que una de las opciones puede ser hablar más despacio, porque cuando empiezo a hablar más despacio, los niños como que les llama la atención y no saben si me está pasando algo. O de pronto empezar a caminar por la sala, o de pronto ponerles una imagen especial en el computador de manera que les llame la atención y vuelvan nuevamente. Pero eso son creaciones y son deducciones, y yo diría que son descubrimientos de cada uno respecto a lo que ha sido la práctica, la acción vinculada con la reflexión. Otro elemento muy, muy importante que favorece la reflexión muy bien mediada y muy bien andamiada por un mentor o una mentora es la validación y sentido de autoeficacia. Que yo como profesor en formación o profesor Nobel, dependiendo de dónde está la mentoría, me vaya dando cuenta de lo que logro hacer, que sí, fui capaz de hacer la actividad, fui capaz de motivar a los niños, fui capaz, por ejemplo, de poder
liderar un proyecto con ellos, fui capaz de trabajar de forma diferente, creamos una actividad, salimos. Esos elementos súper importantes. Que el profesor y la profesora en formación se vaya dando cuenta de lo que está realizando y que además entienda que tiene que ver con su propia competencia, es decir, con su sentido de autoeficacia, darse cuenta de yo pude hacer esto, y eso también tiene que ver con la reflexión, es decir, a ver, ¿qué fue lo que más te gustó de tu clase? No, es que fue súper interesante porque yo miraba a los niños y todos estaban con una carita así súper felices. ¿Ya? ¿Y por qué crees que estaban con esa cara? Le pregunta el mentor. A ver, dice el alumno, es que parece que estaban muy entretenidos. Ya, ¿y por qué crees tú que estaban entretenidos? ¿Qué los hizo estar tan entretenidos? Es que yo les llevé esos monitos que a ellos tanto les gustaban, porque a ellos les gustan mucho esas caricaturas que tienen que ver con Disney. Por ejemplo, esto de Intensamente. O sea, hay una vinculación con su realidad. Esos elementos son súper importantes. Y claramente, podríamos decir que es una joya en bruto. Y usted como mentor va a tener la oportunidad de aprovechar esa joya en bruto y convertirla en un gran diamante. Asumir un ser y quehacer docente. Entender que estas preguntas que me llevan a la reflexión y por tanto a la mejora no son un tema que yo aprovecho de celebrarlo anualmente, sino es algo permanente. Siempre en mis clases, siempre ante las propuestas me estoy preguntando lo mismo. ¿Qué está resultando? ¿Cómo está resultando? ¿Qué siento que debe variar? ¿Qué cambio? ¿O qué me gustaría hacer diferente? ¿Qué no quiero cambiar porque siento que tiene que ver con mi propio ethos, con mi propia forma y mi propia identidad docente? Y otro elemento que también va a cerrar todo esto es el empoderamiento y la proactividad. Empoderarme como profe. Alguien que no se ha empoderado en su tránsito profesional y después enfrenta como profesor principiante todo lo que significan esos choques con la realidad, prácticamente se va a venir al suelo, porque ese empoderamiento va a sufrir sus principales embates en el periodo de inserción profesional. Preguntas, alguna inquietud, algo que quieran compartir hasta aquí. ¿Alguien me parece que escribió en el chat? Sí, la profe Yesenia. Profe, dígame. Yo quisiera como agregar unos asuntos. Pero por supuesto. Bueno, por ejemplo, hay el asunto del autoconocimiento, que va muy alineado a lo que está ahí, pero también es como el proceso que se hace con el otro, desde el mentor hacia el docente que está acompañando, para que él pueda explorar y hacer conscientes también sus emociones. Porque en los cuestionamientos que colocas como ejemplo van a eso, a hacer consciente lo que está ahí, pero que no estamos como viendo quizás con claridad, o sea, trayendo al plano del hoy, de la hora, frente a lo que está pasando o frente a lo que hacemos. Y hay una que me parece también muy interesante y es la autoconfianza, que el profe ahí, o sea, alineado a lo que explicabas, también comprenda que es un proceso y que él puede ir como mejorando, pero que eso también implica tiempos, unos encuadres en sus estudiantes, pero también un encuadre personal de él con las cosas de pronto con las que tiene afinidad, con las que le resultan en el aula, o también las cuestiones que él plantea y de las cuales recibe respuesta. Lo que pasa es que pareciera que es como llevar una actividad buena y novedosa e inmediatamente va a dar resultado. Y hay veces no da resultado no porque la actividad no sea buena, es porque hay también unas relaciones que hay que comenzar a tejer, sobre todo cuando el profesor está recién llegado a esos entornos donde se comienza a desempeñar. Y una que veo ya ahí para finalizar, el trabajo sobre el miedo y la ansiedad. Porque en esa primera etapa del docente principiante, llamémoslo así, en esos primeros años, casi que el cuestionamiento está versado sobre uno. Lo estoy haciendo mal, ¿cierto? Está muy puesto en mi desempeño y cómo el otro me ve, ¿cierto? Solamente en la medida en que vamos trasegando los primeros años, logramos esa autoconfianza, ese afianzamiento de ese repertorio personal, de generar también y de conocer el entorno en el que estoy, comienzo ya a preocuparme por resolver otros asuntos, pero
al inicio está sobre uno, o sea, el chico no aprende porque yo no lo hago bien, el chico no responde porque algo me está fallando, y creo que un trabajo importante del mentor es eso, ayudar a bajar esa ansiedad, porque hay veces es esa ansiedad la que nubla toda posibilidad, y somos también muy lascivos con nosotros mismos. De culparnos, o sea, de culparnos, no lo hago bien, yo no sé lo suficiente, me falta, no sirvo para esto, porque lo hemos quizás escuchado, porque venimos también o conocemos estudiantes que fueron muy exitosos en su formación inicial, de excelentes notas, pero luego llegan a ese periodo y sienten que las cosas no les resultan. Y empieza ahí también el cuestionamiento, incluso el titubeo sobre si ser docente sí es lo mío. Entonces creo que ahí está también el acompañamiento del mentor, incluso en ese plano emocional, de ayudarle a comprender el otro, que todo hace parte de un proceso, pero que justamente es un tránsito por el que hay que pasar. Qué excelente intervención, qué importante todo lo que has compartido, Yesenia. Espectacular. Respecto a lo que señalas, definitivamente esto tiene mucho de emocional también, porque cuando tú te vinculas con el otro empiezas a ver a la persona también con todas las características que cada uno tiene. Entonces ahí viene el tema del contraste desde la ansiedad, que no sea ni mucha ansiedad ni mucha melancolía, empezar justamente a trabajar en este necesario equilibrio. De repente, por ejemplo, cuando las personas no han tenido una trayectoria muy feliz escolarmente, que pasa con muchos profesores, efectivamente tienden a ser súper autoflagelantes. Entonces ahí es cuando viene el contraste. Tú dices, no, es que no aprenden nada conmigo. Bueno, si no aprenden nada contigo, tengo una duda. El otro día hubo una actividad que resultó súper buena que tú hiciste. ¿Aprendieron esa oportunidad? Ah, sí, ese día sí. Ah, bueno, ¿y qué podríamos decir de ese día y hoy? Veamos. Todos los días son iguales, tus días son todos iguales, empezar a mostrarle también que hay una parte que no está viendo. Mostrarle, o al revés, si tú sientes que un alumno no quiere seguir, ¿qué le dirías? Es decir, en el fondo, ponerle un ejemplo hacia el estudiante de lo mismo que tú estás viendo en él. Porque entendiendo que como profesores somos educadores y formadores, ¿qué pasa si un niño dice, no, yo soy malo para esto, no voy a lograrlo nunca? Tú le vas a decir, sí, tienes toda la razón. Seguramente él te diría, no, ¿cómo le voy a decir eso? ¿Qué le dirías? Ya, perfecto. Bueno, eso mismo te puedes decir a ti mismo. Y eso se lo tienes que modelar. Si él ve que tú, como tutor o como modelo, no haces eso, le estás mostrando efectivamente a la primera date por vencido. Pensar en un proceso. Si yo, por ejemplo, quiero llegar caminando a Colombia, ¿me voy a demorar un día? No. ¿Qué tengo que hacer? En algún minuto me darán ganas de volverme, en algún minuto será difícil, en algún minuto diré, no, ¿cómo hice esto? Bueno, vamos viendo que los procesos tienen de dura y gras, pero ¿qué es lo importante? Todos esos elementos son súper, súper importantes y como tú lo dices, tienen mucha vinculación con el tema emocional. También tocaste otro elemento súper fundamental, que tiene que ver con las personas que durante su trayectoria escolar han tenido puros repertorios de éxito, que en general nadie se preocupa de ellos. Es decir, un alumno o una alumna, las excelentes notas, puros premios, puras felicitaciones. ¡Oh, fantástico! Nadie tiene que preocuparse. Yo siempre, en lo particular, he sentido que es todo lo contrario. Tienes que preocuparte. ¿Por qué? Porque cuando tú vives esa realidad, lo que tú estás mirando es que tu realidad es que siempre estás arriba de la ola. Entonces nunca has desarrollado ningún mecanismo para caerte, ningún mecanismo para volver a subirte. Y eso significa que tu autoconcepto está absolutamente involucrado con esta visión de éxito permanente. Y eso significa que esas personas generalmente fracasan y se van al suelo, porque es como que perdieron todo lo que eran, toda certeza. Porque efectivamente nadie ha mediado que una persona exitosa también se cae. Y es ahí un elemento súper importante. Tú no vas a dejar de ser exitoso, por el contrario, vas a ser más cuando seas capaz de volver a subirte. Porque justamente es eso lo que te hace una gran persona y una persona de éxito. Aquella que no solamente estuvo arriba, sino que se cayó y se volvió a subir. Pero eso es un proceso también que tiene que ver mucho con lo emocional.
Y tiene que ver también con poner las cosas desde una perspectiva más de matiz, no de blanco y negro. Las emociones también se mezclan, las emociones vienen por matices, y en esos elementos también nosotros como mentores tenemos que hacérselo saber y tenemos que ser parte de propiciar una reflexión a ese respecto también, de cómo estamos enfrentando lo que nos está pasando, cómo estamos enfrentando, por ejemplo, lo que otros nos dicen en esos primeros años, cuando todos están mirando y están con los ojos puestos en nosotros y en nuestro desempeño. ¿Cómo voy de repente haciendo, como se dice desde la educación emocional, un time out? Me salgo, un step out, y empiezo a pensar, a ver, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué he logrado? ¿Por dónde tiene que ir la mejora? Pero para eso necesitas también volver a un tiempo como de respiración, de equilibrio, para empezar a mirar de nuevo todo lo que tienes adelante y ver cómo vas efectivamente pasando de este estado A en el que estás a un estado B que es el que quisieras. Por tanto, la verdad que aquí se entiende cuando uno habla de la mentoría también como muchos elementos bañados por lo que es un coach, porque tú vas a trabajar desde la persona. Y muchas veces las grandes conversaciones, Yesenia, están vinculadas a lo que tú dijiste. Desde el acompañamiento que a mí me ha tocado hacer, he visto grandes alumnos donde prácticamente lo pedagógico lo hemos conversado, pero hemos tenido que trabajar más en lo personal que en lo pedagógico, porque las personas a veces no se creen lo que están haciendo y creen que tal vez por esta virtud autoflagelante sienten que no lo están haciendo tan bien y no logran visibilizar los grandes aportes que están haciendo. Entonces, tú necesitas reforzar a la persona para que sea capaz de ir mirando y cambiándose el lente. Y también, para terminar, como lo dijiste, o sea, uno no puede dar lo que no tiene, y por tanto, si yo soy tremendamente crítica, dura conmigo mismo, ¿cómo voy a ser asertivo y empático con el otro? Y ahí yo creo que el gran punto de quiebre es cuando a un profesor o profesora le decimos, bueno, ¿qué vas a hacer con tu alumna cuando te diga esto? Es decir, sacarle lo que está haciendo frente a un alumno, porque efectivamente si tú te lo estás haciendo, sin querer lo puedes estar modelando, y eso es importante que se den cuenta, porque siempre la respuesta es no permitiría eso. Bueno, partí por no permitirlos no hacerlo. Así que muchas gracias por lo que compartiste. Muy, muy importante. Sigamos entonces, vamos a seguir. Y ahora vamos a hablar de lo que recién comenzamos hablando. Bueno, hemos hablado mucho respecto a la reflexión y todo lo que la reflexión aporta desde la perspectiva general. También nos enfatizamos en los momentos anteriores respecto a los grandes aportes de la reflexión en la formación inicial docente, es decir, cuando yo estoy como practicante o en mi proceso de tránsito hacia convertirme en profesor. Ahora vamos a ver cuáles son los grandes aportes cuando estoy hablando de la inserción. Es decir, cuando Yesenia también lo señalaba, cuando yo ya soy un profesor titulado y entro profesionalmente a trabajar en una institución. Aquí hay muchos elementos de atención. Ya Ingrid Bohr, Cornejo y otros nos indicaban que efectivamente, y Fullan también, que es una etapa que se vive muy solo, muy, muy solo, y Yesenia también lo dijo, y es una etapa además fundamental. Y el mentor, entendiendo y volviendo a lo que habíamos visto de este balancín, efectivamente aquí el balancín estaba mucho más inclinado en la formación inicial docente. Aquí estamos hablando de mucho más equilibrio. Aquí está así, por un tema de roles y de responsabilidades, y aquí está así. Es decir, el mentor es el colega del profesional nuevo, el profesor principiante o novel, y que lo va a acompañar, no lo va ni a monitorear, ni lo va a inspeccionar, ni le va a dar las recetas, no. Va a ser quien lo va a acompañar profesionalmente, sobre todo fundado en la reflexión en aras de su empoderamiento, y que sea capaz de proactivamente favorecer buenas estrategias de enseñanza para el aprendizaje y insertarse en la comunidad escolar, en la cultura, y también superar todo lo que ello conlleva.
¿Qué elementos se trabajan y son muy adecuados para el tema de la reflexión en esta etapa? Primero, ir desarrollando la autonomía. Todos los que pasaron por el tránsito hacia convertirse en profesores, lo único que sueñan es ya poder estar contratados. Cuando están contratados y son totalmente autónomos, se dan cuenta que esa autonomía muchas veces se vive con una soledad atroz, una soledad que efectivamente te deja bastante desprovisto porque no tienes grandes apoyos. Ahora, eso significa que hay que reflexionar para ver cómo tomo decisiones, qué decisiones tomo y que la persona vaya creciendo en autonomía, es decir, en aprender a cómo ganar ese lugar dentro de la cultura escolar y dentro de la comunidad, que sea validado como un nuevo colega, que sea validado por todos sus conocimientos y competencias.